verdad es que es uno de los eventos más importantes para los docentes de nuestra entidad, del Estado de México. Y bueno, este proceso era uno de los que faltaban y que tenía mucho interés, mi estimado maestro José Manuel, porque precisamente hemos recibido mucha pregunta en redes, muchas preguntas en nuestros medios oficiales sobre este tema. Y bueno, ya ha sido publicado, como ustedes saben, ya incluso la unidad del sistema ha resuelto algunas dudas, pero nosotros recuerden que siempre aquí en la Coordinación Estatal del Servicio Profesional del Estado de México, siempre tenemos esta necesidad de poder contactarnos nuevamente y darles estos tips, estas recomendaciones de cómo lo iremos previendo, cómo lo iremos desarrollando aquí en el Estado de México. Y bien, pues como lo mencionaba hace un momento, es un proceso muy importante para los maestros en servicio. Es un tema de un reconocimiento a su labor, a su trayectoria, a su vocación de servicio, pero sobre todo a esta dedicación con la que se desarrollan en las aulas al frente de los niños, los jóvenes y los adolescentes, precisamente para lograr el mayor de los logros en el aprendizaje. Y obviamente también reconocer su compromiso en la profesionalización, en esta labor de crecimiento profesional a través de la capacitación y de los propios posgrados que ustedes puedan tener. Vamos a iniciar con lo primero. ¿Qué es esta promoción vertical? Seguramente estarán aquí en esta transmisión, que agradecemos bastante que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales y que los invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, en nuestras páginas oficiales de Twitter y de Facebook. Pues este tema estarán algunos como audiencia, docentes que el año pasado participaron y que tal vez no lograron, de acuerdo a su puntuación, acceder al incentivo. Y también estarán maestros que no han participado, que no se enteraron o que no saben en qué consiste. Por eso, la primera pregunta con la que abriremos esta importante sesión tiene que ver, pues, ¿qué es la promoción vertical? La promoción vertical es un reconocimiento y este reconocimiento no modificará la función que desempeñan actualmente. Pueden participar, obviamente, pues personal con función docente, personal con función técnico docente, con funciones de dirección y de supervisión. Está dirigida para todo este personal, para todas las funciones que se encuentran reconocidas en la estructura ocupacional autorizada por la Secretaría de Educación Pública y que obviamente tiene una relación entre la función, la categoría y el centro de trabajo donde prestan sus servicios. Pero inicialmente no implica que ustedes cambien, si son docentes en este momento, una función docente. Cambio de función implica la promoción vertical. Entonces, hay que ir conceptualizando, no hay un cambio de función, se queda permanente su función, pero reciben precisamente este incentivo, que el incentivo es precisamente un incremento salarial. Y bueno, la buena noticia es que tenemos pues el incremento de un 35% en este primer nivel o el 41% para los docentes, técnicos docentes, directores y supervisores que laboren en zonas de alta marginación. Tenemos una adecuación que realizó la UCICAM, que seguramente ya se enteraron, que hablaremos un poquito más adelante acerca de estas zonas de alta marginación. Y la buena noticia es también que el incentivo o el monto que ustedes logren obtener, ya sea el 35% o el 41%, tendrá un impacto en sus compensaciones de pues primas vacacionales, en el tema de sus aguinaldos. Y bueno, esto es realmente importante para ustedes. Realmente es un reconocimiento, es un incentivo muy generoso y que la verdad, ojalá todos puedan participar, pero también que estemos conscientes de que, bueno, obviamente los primeros docentes que se encuentren en los primeros lugares de la lista ordenada son los únicos que pueden acceder al incentivo. Pero también hay otra buena noticia y es que, bueno, cada año ustedes podrán seguir participando, obviamente, para intentar lograr acceder a este incentivo. Entonces, hay una pregunta recurrente si tiene una vigencia, si quedan de alguna manera etiquetados o si tiene que pasar cierto periodo para que ustedes vuelvan a participar. Como lo decíamos, los del año pasado que no lograron el incentivo, hay una maestra que dice, profe, yo era el que seguía en la asignación y ya no alcancé. Pues seguramente este año sí puede acceder y seguramente este año será uno de los primeros profesores que logre acceder a este incentivo. Entonces, pueden participar y los invitamos a que participen, solamente si estén conscientes
que obviamente es una participación voluntaria, siempre y cuando obviamente cumplamos con todos los requisitos de los que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, es una participación voluntaria, obviamente, cumpliendo los requisitos, y además le agregaría otro plus, teniendo esta conciencia de que no todos lograremos acceder al incentivo. ¿Por qué? Porque a veces se cree o se piensa que a lo mejor pues no tiene sentido participar. La verdad es que sí tiene mucho sentido participar porque es la forma en que ustedes pueden verificar el proceso, incluso pueden acceder a sus procesos de capacitación, a sus procesos de profesionalización, y esto seguramente impacta en el aprendizaje. Entonces, es un llamado también para que los mejores maestros conservemos ese estatus. Los maestros que elaboramos aquí en el Estado de México nos caracterizamos por ese amplio compromiso en la labor y el desempeño para garantizar una educación de calidad aquí en nuestra entidad. Entonces, pues esa es una buena noticia. Otra muy buena noticia es que este incentivo no implica que pierdan otros incentivos que han logrado. Si ustedes tienen el K1, el KW o carrera magisterial, lo conservan y se adiciona este incentivo. Entonces, es importante también considerar que para la asignación del incentivo hay un cambio radical respecto a la organización de los grupos de dictaminación. Anteriormente eran 6 grupos de dictaminación, ahora solamente son 4 grupos de dictaminación. ¿Qué significa este grupo de dictaminación? Es parte del esquema general. Una vez que ustedes participen, se haga la integración de sus elementos multifactoriales y que también se haga la integración de los requisitos y que también se haga la integración de lo que se va a valorar en la parte de la valoración del instrumento de conocimientos, pues obviamente saldrán listas ordenadas. Y de esas listas ordenadas se integrarán grupos de dictaminación que son para eso, para de acuerdo a una repartición equitativa del recurso, se pueda asignar el incentivo a determinado número de docentes. Eso significa el tema de la dictaminación. ¿Y cómo quedan estos grupos? Que repito, hay un cambio en relación al programa de la aplicación el año pasado. Y bueno, el primer grupo estará integrado por docentes y técnicos docentes de educación inicial, de educación preescolar y de preescolar indígena. Aquí haciendo una aclaración que habrá grupos de dictaminación por subsistema. En el Estado de México tenemos subsistema federalizado y subsistema educativo estatal. Entonces habrá un grupo 1 para el subsistema educativo estatal y un grupo 1 para el subsistema educativo federal, y así para todos los grupos. En el grupo 2 se encontrarán los profesores de educación primaria indígena, de educación para los adultos, educación especial y los servicios de inglés para inglés en educación preescolar e inglés en educación primaria. Para el grupo 3 estará integrado por docentes de secundaria general, de secundaria técnica, de telesecundaria y de educación física. Anteriormente los servicios de educación física estaban en un solo grupo. Ahora se integraron con el grupo 3 que corresponde a secundaria en todas sus modalidades. Y bueno, para las funciones de asesoría técnico-pedagógica, de dirección y de supervisión, todos se integrarán en el grupo 4. A partir de ahí se hará una distribución equitativa de los recursos destinados para cada entidad. Eso significa la dictaminación. Significa, de acuerdo al presupuesto, es como se estarán repartiendo en estos 4 grupos y en razón de las categorías y del salario que ostente cada docente que está integrando esta lista, es como se hará el corte para que se determine el número de docentes beneficiados en este importante programa como lo he mencionado. Entonces, esta parte realmente es un ajuste y ha sido precisamente porque hubo algunos comentarios o sugerencias de mejora para la integración de estos grupos de dictaminación. Entonces, pues sí fueron tomados en cuenta estas sugerencias de cambio a la estructuración de estos grupos y ahora lo vemos que no son los que eran antes y ahora solamente son 4. Este incentivo que de obtener el beneficio se estará pagando de manera quincenal y bueno, tendrá un retroactivo a partir
del 1 de septiembre de 2022. Obviamente dependerá de que fluya todo este procedimiento que se tiene que aplicar para la dictaminación y para la determinación de los docentes que serán beneficiados, y en razón de eso, ya esa fecha será en cuanto se empiece a pagar, y obviamente si es posterior a septiembre, será el retroactivo con 1 de septiembre. Entonces, esa parte es muy importante que la consideren. El año pasado realmente les fue muy, muy bien a los profesores, docentes, técnicos docentes, directores y supervisores que lograron acceder a este incentivo. ¿Cómo se organiza el proceso? O sea, ya hablamos de los beneficios, hablamos de, a grosso modo, de cuáles son los elementos importantes, a grosso modo, de este programa, pero ahora, ¿cómo participar? Primero, ¿cómo se organiza el proceso? Pues en el anexo del acuerdo y posteriormente, ya que se publique la convocatoria respectiva, nosotros podremos identificar algunas fechas importantes. La primera, pues tiene que ver con la publicación de la convocatoria. La convocatoria que haremos todas las entidades será el 21 de junio de 2022. Entonces, prácticamente en 15 días ya estaremos publicando la convocatoria. Y en la convocatoria precisamente se van a establecer los requisitos, los periodos y las etapas de este importante proceso de promoción horizontal. Entonces, ahorita hablaremos de unas recomendaciones para que ustedes no tengan pues faltas de requisitos o que sus requisitos estén incompletos, precisamente por estas recomendaciones que les vamos a hacer. Entonces, en la publicación de la convocatoria estaremos reiterando cuáles son los requisitos, cuáles son las etapas, para que ustedes no se pierdan ninguna de ellas. Posteriormente se da una etapa de generación de citas. Ya es un esquema de cómo se van aplicando todos los procesos de la UCICAM. Entonces, igual que en los otros procesos, habrá un proceso de generación de citas. Solo las personas que logren acceder a la cita estarán siendo parte del proceso. Entonces, muy importante que no se les pasen las fechas. ¿Y cuándo inicia la generación de las citas? Pues inicia precisamente un día después de que se publica la convocatoria, es decir, el 22 de junio inician estas citas y finaliza el 1 de julio de 2022. Ese será el periodo para la generación de las citas. Posteriormente, una vez que ustedes generen la cita, la siguiente etapa es presentarse a la verificación de los documentos que acrediten cumplir con todos los requisitos y que cuenten con los elementos multifactoriales que se refieren. Recuerden que los requisitos son obligatorios para la participación y los elementos multifactoriales pueden o no tenerlos. Tener o no un elemento multifactorial deriva en tener o no la puntuación mínima o máxima que se presenta y que hablaremos más adelante. Entonces, repito, el registro y verificación documental se hará del 2 de julio al 14 de agosto de 2022. La primera pregunta que tenemos aquí a la mano es si va a ser presencial o en línea. El Estado de México ha reiterado las actividades presenciales y bueno, aún no quisiera decir, pero muy probablemente será de manera presencial. Entonces, para que lo vayan considerando, y esto implica algo bien importante, estimadas y estimados maestros. ¿Cuál? Pues que necesitamos los originales de sus documentos para hacer los cotejos respectivos. Entonces, es una de las primeras recomendaciones. Forzosamente deben de presentar sus documentos originales y una copia para el expediente. El personal que les reciba en las mesas de registro y verificación documental, estaremos haciendo este proceso de cotejar el original con la copia. Obviamente se les regresa a ustedes su documento original y nosotros integramos su expediente con las copias respectivas. Entonces, por favor, tengan en consideración que debemos tener para el registro y verificación documental sus documentos originales. Y reitero, esta etapa tan importante que deriva en la aceptación de su participación o el rechazo porque incumplan con alguno de los requisitos o porque no presenten la documentación que acredite tener ese requisito. Por eso, por favor, tengan a bien tener todos los originales. Y ahorita especificaremos cuáles son esos requisitos. Reitero, el proceso de registro y verificación documental será del 2 de julio al 14 de agosto de 2022. La apreciación de conocimientos y aptitudes que tiene que ver con un instrumento como el que hemos realizado en las otras etapas será
entre el 10 y el 18 de septiembre. Posteriormente, ya cuando vaya avanzado el proceso, obviamente, de acuerdo con el número de participantes, se van organizando las aplicaciones en un turno matutino y en otro vespertino y por distintos días, de acuerdo con el volumen de participantes. Entonces, eso será posterior, se les estará obviamente notificando precisamente cuál será la modalidad de aplicación, cuál será el día y la hora, el horario que ustedes estarán considerando para la aplicación de este instrumento. Las consultas, una vez que ustedes ya hacen todo el proceso de registro y verificación documental donde se recuperan los elementos multifactoriales, luego donde hacen desarrollan su instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, ustedes tendrán a su disposición en el proyecto Venus la consulta de resultados por las maestras y los maestros participantes. Y este proceso será a partir del 16 de octubre de 2022. Entonces, en esa fecha, ustedes tendrán ahí la posibilidad de checar en su menú del proyecto Venus, o bueno, si hubiera algún cambio de que sea en otra fuente, en otro lugar, se lo estaremos igual notificando. Pero lo que quiero aclarar es que solamente ustedes de manera personal podrán verificar los resultados que arrojó todo este proceso. Y obviamente ustedes, como ya también es un tema permanente en los procesos, ustedes podrán tener la posibilidad de tener posteriormente un recurso de reconsideración, donde ustedes estarán verificando que sus elementos multifactoriales hayan sido considerados adecuadamente y que, bueno, todo está en regla. Posteriormente habrá la publicación de un listado nominal de resultados ordenados y será a partir del 14 de noviembre de 2022. Como ven, vamos en noviembre y les había mencionado anteriormente que los efectos del pago retroactivo era con 1 de septiembre. La determinación y publicación del personal beneficiado, que tiene que ver directamente con el monto asignado para cada grupo y a partir de la categoría del número de horas o del salario que ostente cada docente en relación al incremento del 35 o en su caso de zonas de alta marginación para el 41, se estará publicando ya el 30 de noviembre de 2022 qué personas fueron los que accedieron al incentivo. Reitero, la asignación del incentivo está estrictamente vinculado al presupuesto otorgado para cada entidad y a partir de cada entidad para cada grupo de dictaminación. Entonces, para que tengamos bien la claridad de cuál va a ser el escenario por el cual nosotros tendríamos que estar configurando hasta cuántos docentes se estarían beneficiando, ¿ok? Y obviamente con estricto apego a los listados ordenados. Entonces, estén muy al pendiente de cada una de las etapas y bueno, ya la asignación del incentivo tendrá que ser, reitero, a efectos a partir 1 de septiembre, a menos que sea el pago en noviembre o en diciembre. Entonces, ese es el esqueleto con fechas y etapas que ha determinado la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros para que podamos hacer esta participación. Bueno, vamos a un punto muy importante y que también es una de las principales preguntas iniciales de este importante proceso. ¿Cuál es? ¿Quiénes pueden participar? Pues hay una condición. Pueden todas y todos los maestros que cuenten con funciones docentes, técnicos docentes, de ATP, de dirección y de supervisión, incluidos los coordinadores de actividades para el subsistema educativo federalizado, que serán valorados como subdirectores secretarios, que cumplan con los requisitos. Y ahí viene la especificación. El primero de ellos es que tenga título o cédula de licenciatura, acorde a la categoría, función y asignatura que imparte, a excepción de los egresados de las escuelas normales elementales, que no es contada como una licenciatura. Ellos sí podrán participar, aun con no contar con un título o cédula de licenciatura. ¿Ok? Bien, aquí quiero aclarar otro tema. Solamente los que tengan título o cédula. No serán aceptadas actas de pasante, constancias de que ya está en trámite su título. ¿Por qué se los digo en este momento? Porque si ustedes ven las fechas, el registro y verificación documental va a ser el 2 de julio. Tienen prácticamente un mes para hacer las gestiones ante sus instituciones de egreso o las instituciones que les emiten sus títulos para hacer la presión, las gestiones necesarias para que se los otorguen
el día o antes del día de su cita. ¿Por qué? Porque si ustedes no acuden con su título o cédula, serán no aceptados en el proceso. Obviamente es un proceso donde todo mundo quiere participar. Entonces, obviamente se hará una revisión estricta de todos los requisitos y reitero, solamente el personal que cumpla con los requisitos será el que pueda avanzar en las distintas etapas que hemos mencionado hace un momento. Entonces, por favor, si desean participar, hagan las previsiones necesarias para el previo a su cita, tener su título o cédula. Algunos preguntan, ¿debo los dos? Dice uno u otro. Si ya iniciaste tu trámite de cédula, con tu título es importante tenerlo. Pero reitero, deben tener sus originales. Nosotros estaremos revisando que lleven el día de la verificación su original y su copia de su título o de su cédula. ¿Ok? El número 2 de los requisitos es contar con 2 años ininterrumpidos, inmediatos anteriores al 21 de junio de 2022, que es la fecha en que se publica la convocatoria. Y contar estos 2 años que se refieren, tener un nombramiento definitivo con una antigüedad de 2 años ininterrumpidos inmediatos al 21 de junio. Aquí hay una pregunta recurrente. Yo tengo 2 años de antigüedad en mi CCT, pero solo 6 meses son con nombramiento definitivo. Reitero, la ley lo establece que deben ser 2 años con nombramiento definitivo y que tengan esta parte de ser ininterrumpidos e inmediatos. Entonces, forzosamente, ese es otro de los requisitos que debemos tener como condición. Y para el caso de los maestros que trabajan por hora, semana, mes, pues es un requisito que este nombramiento definitivo en la asignatura que imparten sea de al menos 12 horas. Muchas entidades en las reuniones nacionales establecimos que a lo mejor se bajara un poquito el tema de las 12 horas, pero bueno, se siguió con este tema de que sean mínimo 12 horas en la parte del acuerdo. Entonces, forzosamente deberán de acreditar 12 horas como mínimo los docentes que trabajen por hora, semana, mes, por asignatura. Para el caso de los maestros que tengan doble plaza y el año pasado hayan tenido la fortuna de haber sido beneficiados, este año sí pueden nuevamente participar si tienen una segunda plaza o si tienen otra asignatura donde también imparten 12 horas. Recuerden que solo podemos participar por ciclo con una plaza y con una asignatura para el caso de los docentes de hora, semana, mes que tengan varias asignaturas. Entonces, obviamente, el incentivo se otorga solo a esa plaza por la que participan y solo a esa asignatura por la que participan. Si alguien tiene varias asignaturas, tendría que estar participando cada año por una asignatura distinta de lograr el incentivo en alguna de las asignaturas que también imparte. Y bueno, también para el caso del nombramiento definitivo, hay una excepción para docentes que cuenten con código 95 sin titular. Para el caso del subsistema educativo federalizado, también podrán participar docentes que desempeñen funciones, ya sea de docentes con la categoría específica, ahorita hablaremos de las categorías, pero que tengan no un nombramiento código 10 o definitivo, sino que tengan un código 95. Entonces, ellos también pueden participar. El número 3 es una de las preguntas bastante importantes, muy recurrente y sobre todo que preocupa mucho a nuestros maestros. ¿Cuál es? Pues cumplir con el perfil profesional que corresponda a su función. Obviamente estará asociado a la asignatura, el nivel o el servicio que esté desempeñando. Pero aquí queremos puntualizar 2 cosas. El tema de los perfiles estará considerado de acuerdo con los criterios o las condiciones por las cuales se contrataron. Porque una pregunta muy recurrente es que, por ejemplo, en este último ciclo escolar, en el 22-23, los perfiles profesionales para cada nivel educativo fueron como más cerrados en nuestro estado. Entonces, a lo mejor hace 2 años estaba una carrera, estaba un perfil para determinada función o determinado nivel educativo y al día de hoy ya no está. Queremos decirles que no se preocupen.
Los docentes que fueron contratados desde la ley del servicio profesional docente y los que han sido contratados con la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, cuyo perfil en este momento ya no se encuentra en la convocatoria actual, podrán participar. Así es, profesores, como lo acaban de escuchar, podrán participar si su carrera estaba considerada en el 2015, en el 2016, en el 2017, cuando participaron en el proceso de admisión. Entonces, anótenle, van a poder participar. Y no crean que nos hemos olvidado de ustedes, maestros que entraron antes de la ley del servicio profesional docente, los docentes que entraron en el 2000, en el 94. Tenemos buenas noticias para ustedes. Igualmente será considerada su participación con el perfil por el cual fueron contratados, obviamente de acuerdo precisamente a que sea del área de educación. Entonces, tenemos esa muy buena noticia. Obviamente su perfil tendrá que ser de acuerdo a los criterios de contratación antes de la ley. Entonces, podrán participar sin ningún problema, cumpliendo, obviamente, con los demás requisitos. Recuerden que los requisitos son obligatorios para poder ser registrados y que avancen en el proceso de valoración. Entonces, ya les dijimos esa muy buena noticia y avanzamos ahora con otro requisito importante. Contar con una categoría autorizada en el catálogo. Es decir, encontrarse la categoría en el nivel o servicio que ha sido autorizado por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todas las categorías que no se encuentran reconocidas o incorporadas a esta estructura no podrán participar en este proceso. Solamente las categorías que se encuentren dentro de las funciones docentes, técnicos docentes, funciones de dirección, llámense subdirectores y directores, y funciones de supervisión, llámense supervisores, jefes de enseñanza, jefes de sector, incluso ATPs. Y otro, el quinto requisito es laborar en algún nivel o servicio de educación básica, desempeñando la función que corresponde a su categoría de acuerdo con el anexo. Y aquí tenemos pues una condición muy importante. Obviamente debe existir una vinculación entre la función, la categoría, el nivel educativo o servicio y también el centro de trabajo donde ustedes laboran. Entonces, tendremos que verificar precisamente este anexo donde ustedes podrán pues verificar que está dentro de. Y tenemos otra muy buena noticia para nuestros maestros de educación inicial y también los docentes de educación especial del subsistema federalizado, porque estará considerado para el servicio de educación inicial no solamente las categorías de educación inicial, sino también las categorías de maestra de jardín de niños, y para el caso de educación especial, pues estará también considerada no solo las categorías de maestro de educación especial, sino también las categorías de maestra de educación preescolar y maestro de primaria foráneo. Entonces, para ustedes es una muy buena noticia porque ahora este tema de las categorías que han sido, las categorías que les han sido otorgadas al momento de su ingreso al servicio, precisamente por las necesidades del servicio. Entonces, seguramente el subsistema estará haciendo también estos procedimientos para la regularización de estas categorías, pero por lo pronto, este ha sido un gran acierto de la unidad del sistema por agregarlos a este importante proceso. Y también para los maestros que son coordinadores de actividades para el del subsistema educativo federalizado, también podrán participar, obviamente teniendo al menos 35 horas y bueno, serán valorados como subdirector secretario. El siguiente requisito es que estén adscritos a un centro de trabajo que corresponda a su categoría, al nivel o servicio y función que ostentan. Este tema tiene que ver con que solamente los maestros que sean docentes estén con una categoría docente y estén adscritos a un centro de trabajo que corresponda a una función docente. Esto implica que los docentes que han sido comisionados a otro centro de trabajo distinto al nivel o servicio que debe estar esa plaza, esa categoría, no podrán participar en este proceso. Por eso, este requisito contempla que deben de cumplir con la categoría que corresponde al nivel o servicio, pero además que esa categoría esté adscrita a un centro de trabajo que corresponda a ese nivel o servicio. Entonces, por favor, consideren esta condición tan importante. Y el siguiente tiene que ver con que ustedes
no hayan participado en un proceso de horas adicionales y también de promoción vertical. Si ustedes ya participaron en estos procesos de horas adicionales y de promoción vertical, ya no pueden participar en este momento para el proceso de promoción horizontal. Tendrían que esperar. Muchos maestros participaron en horas adicionales precisamente porque su número de horas era reducido y aspiran a tener 12 horas para posteriormente poder participar en el proceso de promoción horizontal. Y los que participaron en promoción vertical no podrán participar en horizontal y obviamente tendrán que estar sus 2 años requeridos en la función para poder participar en horizontal. La buena noticia es que ya obteniendo su promoción vertical, obviamente tendrán la posibilidad de acceder a este incentivo ya con su nueva categoría y función. Entonces, ojo, ojo, no es como el año pasado que ustedes decidían al momento si se quedaban con horizontal, si se quedaban con horas o si se quedaban con vertical. De entrada, si ya están registrados y están ahorita esperando sus resultados de horas adicionales, bueno, ya tienen sus resultados, sino el lugar que ocuparon en la lista ordenada, tanto de horas adicionales como de vertical, ya no podrán participar en este proceso. Y bueno, se ha hablado de que desde el proceso de generación de cita, ustedes saldrán ahí etiquetados de que ya están participando. Y obviamente nosotros también como autoridades educativas estaremos verificando que no hayan participado en estos procesos también del sistema para la carrera. El acuerdo también vale la pena mencionarlo, si no a profundidad, sí como comentario, ha destinado una parte importante de derechos y también de obligaciones de las maestras y los maestros participantes. Entre ellos, pues tienen el derecho de participar de manera equitativa, objetiva, transparente en el proceso y también las obligaciones pues de que presenten precisamente la documentación fidedigna, de que cumplan con todos los requisitos, de que no están participando en otros procesos y sobre todo hay un determinante importante. Recuerden que al principio de la intervención hablábamos de que este importante reconocimiento también plantea potenciar el máximo logro de los aprendizajes, pues agregaron este año dentro de este acuerdo que de lograr el incentivo tendremos que elaborar un proyecto de trabajo para precisamente potenciar estos aprendizajes. Entonces es algo realmente muy, muy bueno que pueda vincularse este incentivo también con el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, que es por lo que nos debemos todos los maestros y las maestras. Bien, estos son los requisitos, reitero, incumplir o no presentar la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos, pues no será posible que puedan ser registrados y por lo tanto participar en este importante proceso de promoción horizontal. Del requisito número 7 de no haber participado en horas adicionales o en vertical, no habrá un documento, simple y sencillamente es como un tema de señalamiento de una normatividad y obviamente ahí no habrá que acreditar algún requisito, que es algún documento, perdón, que es una de las preguntas que ya nos están haciendo justo en este momento. Vamos ahora a otro punto bastante interesante que tiene que ver con los elementos multifactoriales. Estos no son obligatorios. Cada participante que cumpla con los requisitos podrá acreditar si cuenta con ellos precisamente los elementos multifactoriales. Y notamos un principal cambio en este momento, que es que ya no hay una puntuación por haber laborado los últimos 10 años en alguna zona de alta marginación. Es uno de los principales cambios. Ya no tiene una puntuación, ya no tiene una ponderación. Pero este tema de estar laborando actualmente en una zona de alta marginación permitirá que accedamos al 41% de aumento de nuestro salario. Entonces, esto es importante. ¿Por qué se le da mayor porcentaje de incremento salarial, de incentivo a estos docentes que laboran en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social? Porque precisamente se pretende reconocer a esos maestros que precisamente les cuesta más trabajo llegar a la escuela, que tienen menos probabilidades de acceder a materiales, a recursos, a condiciones para potenciar este aprendizaje. Y tiene que ver con que ellos puedan
quedar arraigados en esa escuela, quedar ahí como satisfechos del desempeño que están haciendo con la comunidad. Entonces, por eso se está incentivando a las zonas de alta marginación a que estos profesores sean reconocidos por la importante labor que desarrollan allá en esas comunidades. Y obviamente, una vez logrando el incentivo, si cambian de un centro de trabajo que era de alta marginación a uno que no lo es, obviamente se hará el ajuste correspondiente. Lo mismo incluso si hacen una permuta, en ese momento obviamente quien llegue a esa zona, si venía de una zona que no es de alta marginación, se le estaría incrementando el porcentaje de su incentivo. Entonces, ojalá que muchos de estos maestros estén participando porque realmente es algo importante para ellos, porque es un 41% de su aumento salarial de acuerdo a su salario base, obviamente. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos elementos multifactoriales. El primero de ellos es la formación profesional, que tiene un máximo de 15 puntos. La antigüedad, con un máximo de 35 puntos, también es un cambio sustancial. El desarrollo profesional, que tiene que ver con un máximo de 20 puntos. Y el instrumento de la apreciación de conocimientos y aptitudes con un porcentaje de 30. Como ven y como lo han dicho ya las fuentes oficiales, ninguno de los elementos multifactoriales es un determinante. Realmente están como equiparables precisamente para que no determine uno el puntaje global, sino que precisamente en conjunto puedan ir pues potenciando los puntajes que tengan todos. Y en total son 100 puntos los que son considerados como elementos multifactoriales. Vamos a desglosarlos un poquito más. Uno de los reclamos de los maestros en el proceso pasado era que a la licenciatura no se le daba una puntuación y que creían injusto que alguien con licenciatura no tuviera una puntuación. Era un comentario, pero finalmente era un piso parejo porque a nadie se le ponían puntos por tener licenciatura, ya que era un requisito y era obligatorio. Sin embargo, en esta ocasión, pues podemos notar que sí le dan una puntuación de 5 puntos a la licenciatura. Si tienen especialidad, son 8 puntos. Pero ojo, aquí hay una pregunta. Yo soy licenciado en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Así se llama mi licenciatura. Y algunos maestros creen que porque se llame así su licenciatura, licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria, ese título de licenciatura se debe contar como especialidad. La respuesta es no. Todas las carreras normalistas dicen licenciatura en educación secundaria con especialidad en español, licenciatura en educación secundaria con especialidad en inglés. Para ese caso, no será contada como especialidad, obviamente será contada como licenciatura. Las especializaciones son otro posgrado después de la licenciatura que tiene que ver con un estudio específico. Y entonces tendrán, si tienen una especialización, 8 puntos. Si tienen una maestría, tendrán 10 puntos. Ojo, hay quien tiene doble maestría o triple maestría. Se cuenta el grado. El grado es maestría, así tengan 8 maestrías. Entonces, solo podrán considerar 10 puntos. No significa que por cada maestría se les vayan a dar 10 puntos. Ojo, porque también es una pregunta bastante frecuente. Y bueno, las personas que tengan el grado de doctorado tendrán 15 puntos, que es la calificación máxima. Ojo, reitero mi comentario como cuando hablamos del requisito de la licenciatura, del título o cédula. Solo podrán acreditar estos grados, tanto de especialización, porque si no cuentan con la licenciatura, serán rechazados por no cumplir con el requisito. Pero si no tienen su título o cédula de su especialización, de su maestría o de su doctorado, no podrá ser considerado. Ojo, ustedes, a partir de que se publica la convocatoria, es más, a partir de que tienen su cita, en ese momento es cuando deben de tener ya su título o cédula. Ojo, si alguien, muchos maestros dicen, oiga, profe, es que ya la semana pasada vine a mi cita o la semana pasada finalizó el proceso de registro y me acaban de dar mi título de doctorado. Por favor, agréguemelo para que me lo cuenten. Eso no se va a poder.
Una vez que ustedes asisten a su cita para el registro y verificación, en ese momento ya se quedan registrados oficialmente sus elementos multifactoriales. Y una vez que se imprime ya su ficha de registro y ustedes firman su carta de aceptación y que ustedes van a firmar ahí con su puño y letra diciendo que han leído cada uno de los datos y de la información capturada en su preparación profesional, en el tema de sus elementos multifactoriales y que reiteran que son correctos y lo van a firmar, en ese momento ya no podremos modificar absolutamente nada. Aun cuando al día siguiente les hagan entrega de su título o de su cédula. Entonces, es un tema de ordenamiento, es un tema de seguir los lineamientos y esa será la consideración. ¿Qué recomendación les damos? Pues que a partir de este momento acudan ya a sus instituciones a hacer las gestiones para que les entreguen al menos su título de maestría, de doctorado o de especialidad. ¿Para qué? Para que cuando llegue su cita, que serán las citas, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, de acuerdo con nuestro calendario, pues las citas estarán corriendo desde el 2 de julio al 14 de agosto y obviamente estarán ahí pues haciendo el proceso. Algunos maestros dicen, oye, pues hago la cita al final para estar al tiempo de que pueda tener mi documento. Sí, solo consideren pues cuántos maestros están participando. Entonces, solamente no se les vayan a pasar los tiempos por tratar de hacer tiempo para tener esta documentación. Después viene la antigüedad y en este tema de la antigüedad obviamente hubo algunas modificaciones también que ustedes ya si leyeron los lineamientos o las reglas del proceso pasado, pues van a identificar que sí hubo ajustes en los rangos para las puntuaciones y la puntuación máxima de la antigüedad. Ahora quedan de esta manera. Como requisito mínimo es contar con 2 años con nombramiento definitivo inmediatos ahorita a la fecha de publicación, el 21 de junio de 2022. Y bueno, si tienen de 2 a 8 años de servicio, tendrán una puntuación de 10 a 15.3. Si tienen de 8 a 19, tendrán de 15.3 a 25.1. De 19 años a 29 años de servicio tendrán 25.1 a 34.1 puntos y 30 años o más, se bajó a 30, tendrán la puntuación máxima que son 35. Y aquí les quiero dar una recomendación bien importante para todos. Es necesario que hagan la actualización en sus áreas de personal, en sus unidades administrativas, para que les puedan emitir sus constancias. La antigüedad y la función estarán regidas precisamente por constancias. Para el caso de acreditar la categoría y acreditar la función, el subsistema federalizado emite un único documento que da todos esos datos. Para el caso de los subsistemas estatales, hay 2 constancias. Unas que van a solicitar en el CIACE y que tendrá así el título de constancia promoción horizontal. Pero para acreditar que desempeñan la función de acuerdo a su categoría, el número de horas y la asignatura, habrá como todos los años y todos los procesos una constancia que emite su autoridad inmediata superior. Entonces, nos preocupa mucho el tema de la constancia de CIACE. Queremos decirles que para esta constancia es sumamente importante, es decir, indispensable que los docentes del subsistema educativo estatal aperturen su expediente en nuestro centro de documentación. Si ustedes no aperturan este expediente, posteriormente es más tardado que puedan ustedes generar rápidamente su constancia de antigüedad. Entonces, por favor, deben de asistir al centro de documentación para aperturar su expediente, llevar todos los documentos que pues les estaremos publicando precisamente para que ustedes tengan precisamente la claridad de qué documentos deben presentar. Ahorita tienen ya en pantalla
¿Cuáles son los medios de comunicación para el centro de documentación? Ahí tienen los teléfonos, es el 722-215-6505, el 72-22-15-0647, el correo electrónico del centro de documentación y también la ubicación. Les recomendamos que, porque es un proceso bien importante, de preferencia asistan de manera presencial a traer sus documentos, pregunten si gustan por teléfono o por correo electrónico qué todos documentos deben de presentar para aperturar su expediente, tráiganlos y tengan la certeza de que si ustedes abren su expediente en tiempo, tenemos ahorita bastante tiempo, su constancia va a salir rapidísimo. Entonces, si dejan todo a la mera hora, de repente hay quejas, oye, no se emite la constancia, ya me tardó una semana. Sí, pero no han entregado la totalidad de sus documentos y por lo tanto no es procedente todavía la asignación o la creación de su constancia. Entonces, por favor, maestros del subsistema educativo estatal, hagan la apertura de su expediente para que posteriormente cuando soliciten su constancia de antigüedad para promoción horizontal, obviamente sea más rápido y de manera inmediata ustedes la puedan descargar. Ojo, serán contados todos su antigüedad en el servicio, obviamente por eso se requiere tener su expediente completo. Bien, ya que hablamos de la antigüedad y la importancia que es el tema de aperturar su expediente, vamos a otro tema bastante importante que tiene que ver con el desarrollo profesional. Algo que no fue considerado el año pasado precisamente porque no había un procedimiento que pudiera favorecer a los maestros. Entonces, este año el desarrollo profesional tiene que ver con toda la formación y capacitación y actualización vinculados al nivel, servicio, materia educativa en el que pues ustedes laboran y que bueno, propiamente forma parte de la Estrategia Nacional de Formación Continua. Obviamente cada estado tiene distintas ofertas formativas y distintos cursos o capacitaciones que ustedes han tomado. Entonces, obviamente habrá una ponderación. ¿Cuáles son las ponderaciones? Las constancias que serán revisadas y que ustedes podrán acreditar serán mínimo que tengan 20 horas. De 20 a 50 horas tendrán una puntuación de 5 a 7.5 puntos. De 50 a 100 horas, de 7.5 a 11.6 puntos. De 100 a 150 horas, una ponderación de 11.6 a 15.8 puntos. Y de 150 horas a 200 o más, tendrán una ponderación de 15.8 a 20 puntos, que es la máxima. ¿Qué tenemos que considerar respecto a este elemento multifactorial? El tema es que están siendo incorporadas todas las capacitaciones, todos los cursos a nivel nacional. La UCICAM ha publicado precisamente ya el catálogo que será considerado. También ahorita se los vamos a poner aquí en un link para que ustedes puedan acceder a él, pueden hacer filtros o búsquedas por entidad, por el nombre del curso, por el año en que fue publicada esa formación pedagógica y ustedes podrán ahí verificar si es considerado o no. Habrá algunos cursos que ya fueron tomados y que en años pasados serán considerados los de 2019, los de 2020 y los de 2021. Entonces, durante estos años ustedes podrán ahí recuperar sus constancias que ya realizaron o también si hay alguna oferta formativa que ahorita esté vigente y que puedan concluir antes de que sea su cita para presentar su constancia, sin lugar a dudas lo podrán realizar. Otra pregunta recurrente, si mi institución, si mi curso no se encuentra en este catálogo, ¿va a poder ser incorporado? La respuesta es sí, va a ser incorporado, pero para este proceso va a ser un tanto complicado. Algunas instituciones, algunas ofertas formativas están precisamente en verificación y validación, pero no es como un determinante de que puedan agregarse. En realidad, si se lograran agregar, serían para el próximo año y obviamente estarán siendo pues ya considerados para el siguiente proceso. Entonces, tendremos que ajustarnos ahorita a lo que está ya identificado y que ha sido alimentado desde el 2019, el 2020 y 2021. Y una pregunta, si tengo una de 2015, ¿puede participar aunque esté también en 2020? La respuesta es no, porque obviamente está
enlazada la capacitación, el curso, al año en el cual se está considerando. Entonces, reitero, son estos 3 años, 2019, 2020 y 2021. Y luego tenemos unos elementos o criterios de desempate. Esto sí es importante también mencionárselos, porque a veces de verdad está tan cerrada la puntuación o los puntos que tienen cada uno de los participantes que se requieren estos elementos o criterios de desempate. Pues el primero de ellos será el puntaje obtenido en la apreciación de conocimientos y aptitudes. Quien tenga una puntuación mayor, se le dará preferencia en la lista de ordenamiento, es decir, irá primero. Supongamos que tienen la misma puntuación, pues se considerará como segundo elemento los puntajes obtenidos por área en la apreciación de conocimientos y aptitudes, tomando el orden de las áreas como jerarquía, es decir, el área 1, el área 2. Entonces, si alguien obtuvo mayor puntuación en el área 1, se le daría prioridad a uno que tuvo puntuación menor en esa área. Supongamos que igual tiene la misma puntuación, se considera como tercer elemento la cantidad de años de servicio acumulados en el desempeño de sus funciones docentes, directivas o de supervisión en el servicio público. Y si aún con eso están empatados, será el puntaje obtenido en el elemento multifactorial de desarrollo profesional. Y si aún así tienen el mismo, hay casos en los que así está de cerrado, maestros. De verdad que no es un tema de exageración, sino que así es como se han, pues, como de alguna manera presentado las condiciones. Y bueno, el último será el máximo grado de estudios o grado académico de la formación profesional, es decir, si tiene doctorado, maestría, especialidad o licenciatura. Entonces, esas son como principal elementos y criterios de desempate. Pues hasta aquí es parte de lo que nosotros hemos sintetizado del acuerdo y que queríamos compartirles precisamente para que tuvieran pues como que la claridad de cómo participar, si pueden participar o no, y si lo van a hacer para que tengan precisamente todo listo desde los requisitos y obviamente los elementos multifactoriales para que puedan acumular el mayor número de puntos que les posicionen en los primeros lugares de la lista de ordenamiento y que con ello obviamente tengan mayores posibilidades de poder acceder a este importante incentivo o promoción horizontal. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.